Hola, ¿qué tal están? Comentario de un texto de José Ortega y Gasset. Concretamente comentaré un fragmento del libro Historia como Sistema de Ortega. Dice el texto: el hombre no tiene naturaleza. El hombre no es su cuerpo, que es una cosa, ni es su alma, psique, conciencia o espíritu, que es también una cosa. El hombre no es cosa ninguna, sino un drama. En este fragmento del texto podemos observar que para Ortega, que es el gran creador del raciovitalismo y que murió en 1955, lo fundamental es el desarrollo del ser humano como una entidad histórica, como un ente histórico. Y realmente eso se manifiesta de todas las formas. Él, por supuesto, fue un estudioso del kantismo y de otros movimientos filosóficos, pero él desarrolló el raciovitalismo, en el que considera que tiene que haber una parte de razón y una parte de vida. No todo lo tiene que ocupar la razón ni todo lo tiene que ocupar la vida. En ese sentido, el hombre es algo también de alguna forma interno, psicológico, mental, con decisiones que toma, y por lo tanto el hombre no se puede circunscribir a algo exclusivamente material. Más bien, efectivamente, es un drama en el sentido, si queremos, existencialista del término. Un drama porque tiene que elegir lo que quiere ser en cada momento, y eso él lo recalca en sus escritos de una manera muy contundente. Y sigue escribiendo: su vida, un puro y universal acontecimiento que acontece a cada cual y que en cada cual no es, a su vez, sino acontecimiento. Todas las cosas, sean las que fueren, son ya meras interpretaciones que se esfuerza en dar a lo que encuentra. Efectivamente, el hecho fundamental para Ortega es la vida, incluso más que la razón, porque si no estamos vivos no podemos razonar, ni pensar, ni aprender, ni saber, ni cuestionar, ni discutir, ni interrogar, ni ser curiosos respecto al mundo, respecto a nosotros mismos, respecto a la realidad humana en la que estamos, etc. Y sigue diciendo: el hombre no encuentra cosas, sino que las pone o supone. Lo que encuentra son puras dificultades y puras facilidades para existir. El existir mismo no le es dado hecho y regalado, sino que al encontrarse con que existe, al acontecerle existir, lo único que encuentra o le acontece es no tener más remedio que hacer algo para no dejar de existir. Sería algo parecido al conatus spinoziano. En cualquier caso, aquí manifiesta muy claramente Ortega que la supervivencia, el simple existir, es algo básico para poder desarrollar todos los talentos, todas las capacidades que poseen las personas. Sin una existencia a nivel físico, material, mínima, adecuada, pues realmente no podemos realizar otras cosas en el ámbito de la cultura, de la creación, del aprendizaje, etcétera. Por lo tanto, diríamos que somos seres conscientes, que usamos la palabra, que razonamos, y eso se fundamenta en que estamos vivos, lógicamente. Por lo tanto, aquí también aparecen matices claramente existencialistas, que hay que luchar por la vida para poder seguir existiendo, si no, pues podemos vernos en problemas. Y sigue escribiendo Ortega en este fragmento: esto muestra que el modo de ser de la vida ni siquiera como simple existencia es ser ya, puesto que lo único que nos es dado y que hay cuando hay vida humana es tener que hacérsela cada cual la suya. Frente al ser suficiente de la sustancia o cosa, la vida es el ser indigente, el ente que lo único que tiene es propiamente menesteres. Aquí es un término bueno que utiliza Ortega, que ha quedado un poco arcaico, pero ocupaciones, necesidades, obligaciones. Realmente, pues una roca, una montaña, pues no tiene pues una vida en el sentido en que entendemos la vida humana. Por lo tanto, diríamos que el ser humano es más indigente que las rocas, que las montañas, que los ríos, porque tiene que realizarse su propia existencia de una forma pensada, reflexiva, hasta cierto punto intuitiva en muchas ocasiones, siguiendo también sus emociones, sus sentimientos, etc. Y eso es algo ajeno a la vida de la naturaleza. Y en ese sentido, pues esta capacidad de elegir lo que uno quiere ser está de acuerdo, por supuesto, Ortega con los planteamientos existencialistas de Sartre, por ejemplo, que también van en una línea similar en este aspecto. En cuanto a este fragmento, el título que se le podría dar sería, por ejemplo, cosas como interpretaciones, el hombre carente de naturaleza, cosas ligadas al hombre, el existir humano como tarea, podríamos decir, dificultades y facilidades,
En definitiva, un título de este tipo sería suficiente para expresar lo que pues dice este fragmento del libro Historia como Sistema de Ortega y Gasset. En cuanto a las ideas fundamentales que hay en el fragmento, ya las he comentado en parte, pero las voy a recomentar o las voy a comentar otra vez con un poco más de detalle. Por ejemplo, está claro que para Ortega la vida es cambio, es transformación, es aquello que le ha pasado, la vida para el ser humano, y aquello que le pasa. Por tanto, más que naturaleza, el ser humano tiene historia. Tiene, por supuesto, una naturaleza biológica interna, que eso es indiscutible, porque somos animales racionales y somos animales, en definitiva, biológicos, pero también hay que añadir a esto la conformación de la vida humana, que es un drama, en primer lugar, claramente, por su finitud, porque su vida no es eterna, vive un cierto número de años y muere al final, y porque en su vivir le toca o tiene esa posibilidad de llegar a ser aquello que ahora solo es proyecto. Puede proyectarse a sí mismo en lo que quiere lograr en la vida, lo que quiere conseguir, lo que quiere vivir realmente dentro de la gran cantidad de posibilidades o de proyectos que en principio puede, diríamos, definir o escoger en su vida. Porque es verdad que la vida ofrece muchísimas posibilidades, pero hay que escoger las que podemos realizar. Lógicamente, si fuéramos seres infinitos, eso no tendría término, pero realmente no es así. En cuanto a la cuestión de las cosas, que son meras interpretaciones para Ortega, pues está claro que esto también se puede cambiar o modificar según la doctrina orteguiana, que diríamos expresa con el término perspectivismo. Diríamos que podemos decir que las cosas no tienen una realidad ontológica o existente fijada, sino que son interpretaciones y por tanto son cambiables, transformables desde distintas perspectivas. De ahí pues el planteamiento del perspectivismo de Ortega. Otra cuestión también en la que hay que insistir más, probablemente, es la cuestión de que la vida tiene que hacérsela cada uno, que no viene hecha ya. Por lo tanto, pues realmente la vida de cada cual consiste en puros acontecimientos, en decisiones sobre todo, que se van tomando y que van conformando la estructura de la vida que se va llevando a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, de los años, etc. Y que, por supuesto, también él tiene la famosa frase "yo soy yo y mi circunstancia", y claro, la circunstancia para Ortega es todo aquello que nos rodea y que no soy yo, pero que puede influir en nosotros. Por supuesto, también está presente la fuerza de voluntad, que es para él también pues muy importante para saber dirigir nuestros esfuerzos de la manera que realmente queremos y que consideramos que nos van a dar mejores resultados o mayores resultados, podríamos pensar también. Entonces, si se quiere analizar lo que dice este texto, lo que se expone en el mismo con el pensamiento de Ortega, pues habría que decir varias cosas. Primero, que la realidad en la cual vivimos no es una realidad, podemos decir, desnuda, sino que se encuentra impregnada o llena de la vida de los hombres pasados, de las épocas pasadas, y en ese sentido tenerlo en consideración, y que hay creencias actuales y creencias de tiempos pasados que interactúan en la mente de las personas. Por otra parte, también cabe decir que la verdadera realidad es el yo con las cosas, porque no podemos separar el yo de la realidad de las cosas. Sería lo que haría, por ejemplo, el idealismo, pero desde un planteamiento realista, pues eso no sería válido, puesto que vivir es lo que el hombre hace con las cosas, fundamentalmente, desde el planteamiento de Ortega. En definitiva, diríamos que la vida humana para Ortega es una realidad radical y por lo tanto es la única realidad primaria. Y en ese sentido, pues no hay otras realidades que sepamos, podríamos pensar en la realidad divina o en la realidad religiosa, pero más bien es un constructo teórico, abstracto, cultural más bien. Y pues realmente esto significa que para los seres humanos la vida es un constante quehacer y es un tomar decisiones también constantemente o continuamente. Por otra parte, también es verdad, y así lo reconoce también el mismo Ortega,
que la vida de cada hombre consiste en verse forzado a existir, pero diríamos en relación con determinadas circunstancias. En ese sentido, podemos decir que vivir es caer en un contorno inexorable, e ir viviendo también es no tener más remedio que razonar ante la inexorable circunstancia y saber elegir las mejores decisiones pensando, razonando, argumentando, etcétera, reflexionando en definitiva. Y podemos decir también que los seres humanos viven en un mundo que viene definido, determinado, podríamos decir, en cierto sentido, por un repertorio de creencias, ideas, usos y problemas. Por otra parte, si se quiere comparar el pensamiento de Ortega con las tradiciones filosóficas del idealismo y realismo, por ejemplo, pues diríamos que Ortega lo que pretende es una reforma de la ontología y de la epistemología clásicas, que él conocía muy bien, no en vano era catedrático de metafísica. Y realmente, pues parece que sus interlocutores a nivel doctrinal son las dos corrientes principales de la filosofía. Serían, por una parte, el realismo naturalista, más bien de cariz aristotélico, y el idealismo racionalista, dentro del cual Ortega incluye, por ejemplo, a Descartes y Kant. En este sentido, pues habría que valorar varias cuestiones. Primero, podemos decir que, en principio, la primera respuesta de la filosofía a los deseos humanos es pues, la de conocer la realidad, y eso es lo que propone también el realismo aristotélico, para el cual la realidad es lo natural y el hombre, ser con razón, puede aprehender, captar esa realidad que está más allá de uno. Por otra parte está la otra respuesta posible, la dirigida por Descartes, en nombre del racionalismo, para que en aquello con que nos tenemos que orientar no es la naturaleza, sino la conciencia, la razón, podríamos decir también. Y la verdad para Descartes, por ejemplo, no está en las cosas, sino en la conciencia, en el pensamiento, que es el núcleo de verdades universales. Es un planteamiento racionalista, teológico, si queremos también, en ciertos aspectos muy claros. Y a partir de Kant también, desde una perspectiva idealista, el idealismo trascendental, puede decirse también que la realidad es la conciencia, que puede establecer un trato con todo lo que no es uno mismo mediante unas estructuras innatas. Ortega está convencido o considera que ambas tesis tienen algunas características comunes, porque buscan las dos, tanto el racionalismo como el realismo aristotélico, algo que es independiente del individuo, y también que consideran que la verdad que creen hallar es algo determinado y eterno, que deriva del ser inmutable, por ejemplo, de Parménides, una especie de divinidad como la que contempló o como la que prefiguró la filosofía monista de Parménides. Ortega, en cambio, pues, pretende pues, una reforma filosófica que supere el marco de Parménides de Lea, el marco eleático. Y podemos decir que su propuesta, en ese sentido, afirma que la realidad no es la naturaleza, de la cual hablaba, por ejemplo, el gran Aristóteles, ni la conciencia, como creían los idealistas, sino que para Ortega es la propia vida humana, que diríamos que incluye o que engloba a la vez al individuo humano y a las cosas. Por lo tanto, las cosas del mundo pueden ser para las personas facilidades o dificultades, o representar eso. Y esa es una realidad observable y definible. Por otra parte, el hombre, al vivir, para Ortega, no encuentra cosas, sino limitaciones y resistencias. La vida se la resiste. Y eso pues se notaba ya en el siglo XX, se nota en el siglo XXI, yo creo que con más fuerza todavía, si cabe, a las cuales esas limitaciones y resistencias se les puede denominar cosas, por supuesto. Y también parece claro que la realidad de las cosas pues solo se le transparenta o de alguna manera cuando le sirven para vivir o le molestan en su vivir. En ese sentido, si realizamos una comparación con la filosofía aristotélica, por ejemplo, para Aristóteles un árbol es una sustancia natural con un ser definido y propio. En cambio, para Ortega el árbol es a veces una facilidad cuando da frutos, a veces una molestia cuando corta el camino. Por lo tanto, diremos que hay pues, un cierto nivel de utilitarismo en el planteamiento de Ortega.
siguiendo quizás un poco las pautas del utilitarismo, por ejemplo, de Bentham, de Mill, y también pues, un cierto pragmatismo derivado quizás, en cierto sentido, podemos decir, de William James y de otros. Además, también para Ortega, las cosas no tienen un ser en sí, sino para cada individuo, hasta el punto de que una misma cosa para nosotros es varias cosas según los momentos o la perspectiva. Aquí pues, se une a los planteamientos, por ejemplo, acerca del yo de Hume, que dice que el yo es un cúmulo de percepciones, fundamentalmente, y en esta línea va este pensamiento de Ortega. Y también pues, podemos decir que aquella idea del ser, que fue desarrollada como sustancia, como hizo Aristóteles, y más tarde como conciencia, por el racionalismo y por Descartes, etc., para Ortega tiene que desmaterializarse, lo que significa que el ser debe reducirse a un mero suceder a través del tiempo. Y este es un cambio muy notable. El ser, por tanto, es algo que pasa a ser parte de la circunstancia que rodea a cada individuo, que vive una vida concreta e histórica. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y a todos los demás que me escuchan y me ven. Y hasta siempre.